Bueno, vamos a hablar un poco de la presupuestación, que es el décimo momento en la formulación de proyectos. Y reconoce dos instancias, dos niveles de presupuestación, la presupuestación de inversión y la presupuestación operativa del proyecto. Cada una de estas dos etapas tienen procedimientos similares pero muy diferentes, con características y desafíos que me parece importante puntualizar. En primer lugar, hablemos un poquito de la presupuestación de inversión. Es cuando comienzan efectivamente lo que llamamos los números del proyecto. La presupuestación de inversión reconoce la necesidad de monetizar, de pautar en términos monetarios, cuantitativos, en términos de dinero, las decisiones de inversión del proyecto. ¿Sí? Esta puede parecer una definición de perogrullo, pero es importante por cuanto implica que todo lo que se pensó para el proyecto, fundamentalmente en el estudio técnico con la definición de las líneas de productos, la posibilidad de tener ciertas condiciones de localización, ahora deben plasmarse concretamente en términos monetizables. La presupuestación de la inversión, entonces, y en general el trabajo de presupuestación para el proyecto, es una ampliación de lo que veíamos al principio del proyecto, en el momento 2, cuando analizábamos las prefactibilidades. Y en este caso, la prefactibilidad que se amplía aquí es la prefactibilidad económica financiera. Decíamos en ese momento cómo vamos a poder obtener una rentabilidad que haga frente a ingresos que hagan frente a los costos que generen rentabilidad, que permitan recuperar la inversión y cómo se podía financiar esa inversión. Bueno, ahora terminado el estudio técnico con la última parte que es el mercadeo y las decisiones de marketing del proyecto, corresponde presupuestar. Lo que hay que tener en cuenta para la presupuestación de la inversión es la conformación muy simple, pero que tiene que estar muy clara, de rubros del presupuesto de inversión. Comienza con una presupuestación de los activos del proyecto, donde va a haber que distinguir entre los activos fijos y los activos corrientes, básicamente aquellos que tienen una duración y que se extienden como vida útil más allá de un ciclo comercial y los que caducan, los que se consumen, ¿no? También entre los activos hay que mencionar a los bienes de uso, que tienen que ver con fundamentalmente el mobiliario y lo que hace al soporte físico, a la dotación del soporte físico del proyecto. Pero tal vez el ítem que más nutre, que tiene mayor relevancia en este rubro, es el que tiene que ver con la construcción, con la inversión en el desarrollo físico de la obra del proyecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer un presupuesto por cada uno de los materiales? No, bueno, fundamentalmente se trabaja con el metro cuadrado de construcción cuando el proyecto así lo requiera. Pero también esto puede incluir como activo fijo y también como bienes de uso otros bienes como las refacciones, también como bienes de uso los bienes que tienen que ver con por ejemplo, instrumentos de movilidad como vehículos, y eso hay que presupuestarlo de una manera cierta y concreta en esta instancia. Una pregunta que siempre surge con esto es qué pasa cuando tenemos que hacer refacciones porque el proyecto se va a hacer en una propiedad que ya tenemos, que heredamos, que nos es delegada, sobre la que tenemos un usufructo. Acá aplica el viejo concepto del costo hundido, porque lo que tenemos que poner como erogación monetaria son las inversiones, los costos de inversión que efectivamente vamos a realizar. Entonces, si tenemos un terreno de una abuela, de una tía, de la familia, o si hay un edificio sobre el que que ya poseemos y sobre el que vamos a hacer mejoras, la presupuestación debe venir no sobre el valor ni del terreno ni del edificio que ya teníamos. Todo lo que ya teníamos no se presupuesta, ¿sí? Es el concepto del costo hundido y sí se considera para la evaluación de la inversión, porque
porque es una ventaja comparativa notoria, pero lo que se presupuesta es, en todo caso, la refacción. El segundo y tercer rubro tiene que ver con el momento de apertura, ¿sí? Para poder entenderlo bien. Y acá aparecen dos conceptos, capital de trabajo y gastos preoperativos. Los gastos preoperativos son todas las erogaciones que uno tiene que poder realizar y para lo cual tiene que prever esa espalda de poder contar con esa erogación planificada hasta el momento del inicio de las operaciones comerciales. La idea de los gastos que hay que realizar para las habilitaciones, los seguros, los gastos de teléfonos, incluso cuando tenemos que contratar personal antes de comenzar la operación. Y por otro lado, el capital de trabajo se refiere fundamentalmente a las erogaciones que hay que hacer, que después van a ser costos, pero que hay que realizar desde el momento de la apertura y hasta que el proyecto pueda generar sus propios flujos, que el proyecto se la pueda bancar, que el proyecto pueda pagar sus propios costos. Esto es fundamental para asegurar la supervivencia del proyecto en los primeros momentos de vida de la idea de proyecto. Suele ser muy recurrente la situación de microempresas que no prevén que van a tener que hacer una serie de erogaciones que usualmente no pueden ser entendidas como inversiones, pero que deben realizarse antes de que el proyecto comience a pagar, comience a generar ingresos que permitan pagar esos costos. Esa es la noción del capital de trabajo y por eso siempre es tan importante incluirlo en el presupuesto de inversiones como una forma de prever operación que de alguna manera no, digamos, tenga esa previsión, ¿no? la de ver cómo bancar los gastos que el proyecto hace antes que pueda tener sus propios ingresos. Ejemplos típicos del capital de trabajo tienen que ver con los sueldos del personal durante los primeros 2, 3, 4 meses. Cada proyecto lo decidirá de manera ad hoc. Los gastos de marketing, los gastos de marketing, de publicidad, los gastos, todas las erogaciones que hay que poder hacer antes que el proyecto genere. Por ejemplo, el stock inicial de mercaderías, ¿sí? Después, como lo estarán pensando, cada uno de esos gastos se consignará como lo que son, como gastos. Pero en este momento inicial es importante poder establecerlo como capital de trabajo. Y el último rubro tiene que ver con la estimación de los imprevistos. Muchas veces no se estiman imprevistos y aparecen situaciones que no fueron planificadas previamente y que significan erogaciones. El presupuesto de inversión debe estimar un monto de imprevistos sobre el subtotal hasta estos últimos 3 rubros que acabamos de describir y fijar un monto que esté entre usualmente el 1 y el 5% del submonto total del presupuesto de inversión. El presupuesto operativo, por otro lado, tiene algunas características bien distintivas. Es la monetización también, pero de la operación del proyecto. Y acá juegan un rol preponderante los ingresos y los costos. Para poder entender el presupuesto operativo, y en la clase que vemos los ejemplos son muy claros en ese sentido, hay que poder identificar como 2 etapas o 2 instancias de construcción muy diferenciadas. Por un lado, la primera etapa, donde trabajamos la noción de la contribución marginal de cada unidad de negocios. Esto es, los ingresos directos menos los costos directos de cada unidad de ingreso, que nos va a dar la utilidad bruta, muy bruta todavía, de cada unidad de ingreso. ¿Cuánto gana en bruto cada unidad de ingreso? Esa es la contribución marginal de cada unidad de ingreso. Acá aparece otro vínculo con la primera parte del proyecto. ¿Por qué? Porque la estimación inicial de los ingresos de cada unidad de ingreso se hacen con el P por Q, ¿sí? El P, el precio, que lo acabamos de pensar en la etapa operativa del plan de marketing, y la Q, las cantidades de cada una de las unidades de ingreso.
A eso se le resta para cada unidad de ingreso el costo directo. ¿Qué significa el costo directo? Son aquellos costos que están directamente comprometidos en la producción de un producto o servicio, ¿sí? La suma de las contribuciones marginales de cada uno de estas unidades de negocio da la utilidad bruta. Y acá aparece un primer nivel de lectura vertical del proyecto, que es la comparación entre las utilidades brutas de cada unidad de ingreso. O sea, si para cada unidad de ingreso pienso ingresos menos costos directos, el resultado me permite tener una comparación del aporte de cada unidad de negocio al proyecto. Lo que resta es deducir todos los costos no distribuidos, todos los costos que no pueden ser directamente asignados a una unidad productiva. Una vez que tengo ese resultado, esa utilidad bruta, debo deducir el monto de las amortizaciones, que se tiene que poner como una erogación. Las amortizaciones es la estimación contable de la depreciación de los bienes, ¿sí? Es una estimación contable, como vamos a ver en el video que viene, luego se vuelve a sumar ese monto en el flujo de fondo. Y luego se estiman el importe en términos de impuesto a las ganancias y ingresos brutos, y se resta para obtener la utilidad neta del proyecto. La utilidad neta del proyecto, que se puede realizar para cada mes del año y para cada año, nos permite una primera visualización, una primera idea de la rentabilidad de un proyecto, del interés que un proyecto pueda generar, porque es el primer resultado monetizado en números que nos acerca a la idea de la evaluación económica del proyecto. Estos números que me están generando en un análisis muy preliminar de costo de oportunidad y de costo-beneficio con otras alternativas económicas. ¿Me cierra? ¿Es lo que esperaba? ¿Es lo que se adecua al perfil del inversor? Tal vez este sea uno de los momentos más técnicos y más duros del proyecto, poder monetizar las decisiones de inversión y la operatoria de ingresos y de costos del proyecto. En nuestro libro contamos esto que ahora refiero en 10, 12 minutos, en extenso, en un paso a paso de cómo ir construyendo la presupuestación de inversión y operativa y qué conclusiones puede arrojar, puede ir tomando el formulador como resultados preliminares, ¿sí? La evaluación económica financiera del proyecto, antes incluso de aplicar las medidas de rentabilidad, ya se conoce, ya se tiene una idea de ellas en esta etapa, y por eso es tan importante realizarlo como en estos dos niveles de pensamiento, ¿no? Por un lado, la aplicación concreta de las herramientas, de estas dos herramientas de presupuestación, pero también y al mismo tiempo la necesidad de poder establecer sobre estos resultados un análisis crítico un primer análisis crítico de la utilidad del proyecto, de la rentabilidad, del costo de oportunidad que ya el proyecto me empieza a decir que puede llegar a tener.